Muy buenas tardes, señor presidente, a todos los colegas legisladores. Me voy a referir a algunos temas puntuales y en particular a los artículos 40, 43 del proyecto de ley que tratan sobre el impuesto a la renta y deducciones. Las personas con ingresos mayores a 2.000 no son las más ricas, no son las más acaudaladas en el país. Este es un error debido a que se toma como fuente la encuesta de empleo. Esta, al ser parte de una muestra, pues no llega a las personas más ricas del país y tiende, sí, a subestimar los ingresos porque se trata de una declaración verbal que no se verifica. En este sentido, para implementar un impuesto, pues, a los más acaudalados es necesario realizar un análisis con fuente en los registros impositivos que tiene el Servicio de Rentas Internas. Le solicito, por favor, señor presidente, si podemos proyectar la tabla 1. Gracias. Como ejemplo, se observa que al comparar los ingresos promedios, según deciles tanto de encuestas como de registros impositivos, las diferencias son abrumadoras, tomando en cuenta el universo de la encuesta y el universo de quienes tributan en el país, y agrupándolos por deciles, 10 grupos de 10%. El decil más rico es el decil 10 de encuestas. Tiene un ingreso promedio de 14.000 y el de registros impositivos tiene un ingreso promedio de más de 40.000, es decir, casi 3 veces superior. Por otro lado, las personas que ganan más de 2.000 y menos de 3.000 en las encuestas se ubican en los deciles 4 y 5, clase media. Pero en el caso de los registros impositivos, se ubica en el decil 3, decil vulnerable, por lo que aumentar el impuesto a estas personas afecta a la clase media, que además es la más golpeada en tiempos de pandemia. Es necesario cobrar a las personas más acaudaladas según el registro impositivo, lo que implica cobrar a las personas que tienen ingresos superiores a los $3.000. Por favor, señor presidente, si podemos pasar a la tabla 2 con su autorización. Ahí tenemos, en resumen, según la encuesta, las personas más acaudaladas ganan $14.000 mensuales. Según el registro impositivo, las personas más acaudaladas ganan más de $40.000 mensuales. Según la encuesta, las personas que ganan más de 2.000 y menos de 3.000 se ubican en los deciles 4 y 5, clase media. Según los registros impositivos, las personas que ganan más de 2.000 y menos de 3.000 se ubican en el decil 3, clase vulnerable. Gracias, señor presidente, por la proyección. Recomendamos entonces cambiar la tabla para que paguen las personas que ganan más de $3.000, según el registro impositivo, propuesta de Izquierda Democrática, 3.500. Las deducciones tributarias se concentran en los más ricos. El aumento del impuesto afectaría a la clase media del país porque no deducen de la misma medida. Sugerencia: quitar las deducciones a los más ricos, deciles 9 y 10, y dejar intacto los demás deciles. Eso generaría recursos sin afectar los patrimonios de las personas y empresas. Las deducciones tributarias se concentran en los más ricos, decil 9 y 10. Acumulan el 96.6% que corresponde a $658 millones de 681. Si se quitan entonces las deducciones a estos dos grupos poblacionales, no se afecta a la clase media y se recopila casi el mismo nivel de las contribuciones temporales, generando así a los patrimonios de personas y empresas $700 millones de dólares. Esta medida, tal como está planteada en el informe, golpea a la clase media, que es la que consume y genera reactivación económica. Gravar más a la clase media implica necesariamente a futuro contraer el consumo y con ello menos recaudación tributaria por concepto de IVA.
El impacto de gravar adicionalmente en el impuesto a la renta a las personas por sobre los $3,000 tiene un impacto de $70 millones y se deja en la misma situación tributaria a cerca de 145,000 personas que son familias, que generan consumo, que son mayoritariamente servidores públicos y que son a quienes las decisiones pues, del Ejecutivo ya han golpeado duramente. Habrá que preguntarse si es justo y progresivo verdaderamente, como se dice, a quienes ganan $2,000 en este país, el incremento se plantea en la práctica. Es decir, 7 veces más de lo que hoy tributan, es decir, 700%. Pasamos de $39 a $307, mientras que los que más tienen y reportan por sobre los $100,000 mensuales, su contribución adicional es apenas del 6% adicional respecto a lo que pagan hoy al año. Es por estos antecedentes que en defensa de las clases populares, en defensa de la equidad y proporcionalidad y sobre todo el principio constitucional de progresividad tributaria, resumido, en el que más tiene, más pague, y en defensa de la clase media, que son quienes impulsan la actividad económica, quienes generan el consumo que mueve la producción y genera los empleos. Presentamos nuestra observación clara y contundente, que la base para el cálculo del aumento del impuesto a la renta de personas naturales sea para las personas que ganan de $3,000 mensuales para arriba. Propuesta de Izquierda Democrática, 3,500, excluyendo, por supuesto, a los ingresos por décimos y utilidades de este impuesto y que se mantengan los gastos deducibles en 14,000. Me referiré rápidamente, señor presidente, a las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. De manera puntual señalo las siguientes observaciones. Artículo 177 sobre la definición del concepto de actividad financiera. Una diferencia en la definición de actividad financiera vigente en el Código Monetario frente a la propuesta de ley es que no se declara la finalidad de la actividad financiera. Preservar los depósitos y atender las necesidades de financiamiento para los objetivos de desarrollo del país. En lugar de esto, se enumera las operaciones consideradas como financieras. En el reglamento dispone de 2 minutos, puede establecerse que la banca, gracias señor presidente, que la banca puedan tener actividades diferentes, aspecto altamente sensible que debe ser valorado a la luz de lo ocurrido ya en la década de los 90 para que no se contribuya a los escenarios de crisis financiera y que además ha sido la receta de la crisis en otras latitudes. Académicos incluso señalan que la crisis de 2008 en Estados Unidos responde en buena medida a la liberación indiscriminada de las entidades financieras con actividades lejanas a su propia naturaleza. Artículo 178 sobre el reemplazo del 6% por 25% para la denominación de persona natural o jurídica con propiedad patrimonial con influencia. Una persona con propiedad patrimonial con influencia tiene prohibición de realizar operaciones vinculadas con instituciones financieras, así como tiene prohibición de ser accionista de empresas que estén por fuera de la actividad financiera. Aumentar el porcentaje del 6% provocaría el efecto adverso de acumulación de poder en virtud de que lo que atentaría al principio de justicia y abre la puerta para los tan cuestionados créditos vinculados. Finalmente, sobre las contribuciones temporales al patrimonio de las personas naturales y sociedades. Artículo 5. Respecto a la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales, observamos y sugerimos que se comience desde los 500,000 con un impuesto del 0.5%. Sobre el artículo 9, respecto a la contribución temporal sobre el patrimonio para las sociedades, observamos y sugerimos que se incremente del 0.8% propuesto al 1%. Esto mejorará la recaudación fiscal del gobierno. Eso sí, excluyendo de este cálculo a las tierras agrícolas productivas y no productivas, del mismo modo que el valor de la primera vivienda familiar. No podemos gravar
con contribuciones especiales a quienes no tienen liquidez y capacidad real de asumir estos valores. Gracias. Todas estas observaciones se harán llegar por escrito a la Comisión de Desarrollo Económico, señor presidente. Asimismo, se han remitido por escrito al Ejecutivo y estaremos, por supuesto, vigilantes de la inclusión en el texto final, lo cual precisamos pues para apoyar este proyecto de ley. Gracias, presidente.